Hola, buenos días. Creo que el vídeo de introducción no está sonando y estábamos aquí, Martín y yo, un poco parados mirando la pantalla, pero en todo caso, buenos días, daros la bienvenida a esta conexión con personas expertas que estamos desarrollando en el marco de la celebración de la All Digital Weeks, que es la campaña europea de sensibilización para la mejora de las competencias digitales de la ciudadanía. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado, a Martín Benito. Martín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gema. ¿Cómo estáis todos? Lo saludamos primero antes de pasar a contaros un poco su perfil profesional y por qué él está aquí con nosotros hoy. Vamos a daros un poquito de contexto. Tenemos el chat, como siempre, para que vayáis añadiendo posibles preguntas que tengáis para Martín a medida que avancemos en la conversación, aunque yo tengo bastantes preguntas para él en esta temática. Y bueno, contaros que Martín es director de programas de desarrollo de talento en inteligencia artificial y cloud de Google y es experto en la modernización del sector educativo. Ingeniero de telecomunicaciones, tiene más de 15 años de experiencia internacional y conocimiento experto en transformación digital, en emprendimiento, en e-gobierno y en consultoría estratégica. En Google, como parte del desarrollo de talento en inteligencia artificial, lidera la colaboración con la Fundación Granada AI de Research and Innovation, investigación e innovación, y también dirige los programas de capacitación de Google Cloud en educación superior. O sea que tenemos aquí hoy a un experto en inteligencia artificial con bastante trayectoria, bueno, pues al que vamos a preguntarle todo lo que tiene que ver con lo que queremos trabajar hoy aquí, ¿no? El contexto de esta conexión con personas expertas con Martín es, como os decía, para celebrar la All Digital Weeks, que es la principal o una de las principales campañas europeas de sensibilización sobre la importancia de las competencias digitales para la inclusión, la capacitación y el empleo. Esta campaña está organizada por la asociación All Digital, que representa a 105 organizaciones europeas de 31 países que trabajan por esta mejora de las competencias digitales y por la empleabilidad de la ciudadanía. Este 2024, el lema de la campaña es Mejora tus competencias digitales y se hace una llamada para que toda la ciudadanía europea y las personas que viven en Europa aprendan nuevas competencias, tanto básicas como avanzadas, para afrontar la transformación digital con confianza. De entre estas temáticas principales de este año, la inteligencia artificial tiene un papel clave, sobre todo en lo relacionado con la educación y la formación. Y es por ello que, como cierre en la celebración de esta campaña y de las acciones que nosotros venimos desarrollando desde el 20 de mayo, hemos titulado la conexión La inteligencia artificial en la educación y la formación, la visión de Google, y tenemos a Martín Benito, con el que vamos a hablar sobre talento, empleabilidad, inteligencia artificial, para conocer precisamente cómo esta inteligencia artificial está impactando en nuestras vidas y cómo podemos aprovecharla. Martín, después de toda esta introducción ahí que me ha tocado a mí hablar, si te parece, te lanzo la primera pregunta que tenemos preparada para ti, y es precisamente una muy básica, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial es un tema recurrente ahora mismo en casi todos los foros y cada vez más voces explican la necesidad de implementarla en la educación y en la formación. Esta pregunta es muy obvia, pero ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación? Y ¿es importante realmente la inteligencia artificial en la educación y por qué nos tenemos que formar en este sentido? Pues sí, es verdad eh, que bueno, con todo el aluvión de información, de noticias, ¿no? Y de contenidos que hemos estado recibiendo en este último año sobre la inteligencia artificial, pues como ahora digamos que no hace falta informarse en ella ni conocerla en profundidad, ¿no? Parecería contradictorio, ¿no? Y es verdad, es así, es una tecnología que, que aunque para muchos parece reciente porque la hemos conocido hace poco, realmente es una tecnología muy madura. Es una tecnología por ejemplo, en Google llevamos utilizando desde hace más de 20 años prácticamente, ¿no? Entonces, está preparada para producir grandes transformaciones en la manera que tenemos de trabajar y también en la manera que tenemos de relacionarnos. Tampoco es una gran novedad viniendo del mundo de las tecnologías de la información, porque ya en los últimos 20 años hemos vivido revoluciones similares o por lo menos que han tenido gran impacto, ¿no?
seguramente, bueno, puede que casi ninguno de los que estamos nos acordemos, ¿no? Pero en los años 90, pues de repente las empresas empezaron a utilizar ordenadores en el trabajo. Si conocéis a gente ya más mayor, ¿no? Que trabajase activamente en los años 80, pues prácticamente nadie en España ni que casi en ningún país utilizaba ordenadores en el trabajo, ¿no? Y sin embargo, en los años 90, de repente, pues se empezó a adoptar masivamente. Después vino Internet en el año 2000. Esto sí que lo hemos vivido muchos. Yo, por ejemplo, yo empecé a trabajar, mi primer proyecto profesional cuando empecé a trabajar fue para un banco que estaba a punto de lanzar su canal de banca online por Internet, ¿no? Y era el primer banco que hacía esto así en España, ¿no? Fijaos, cuánto se ha transformado el mundo de la banca, ¿no? Desde entonces. Después vinieron los teléfonos móviles. Hace no muchos años, poco más de 10, el teléfono se utilizaba para hablar y poco más, ¿no? Y sin embargo, ahora el teléfono móvil es una herramienta imprescindible para cualquier actividad social, no solo de comunicación y multimedia, sino incluso para contactar, para realizar operaciones con empresas, acceder a servicios, ¿no? Entonces, pues la inteligencia artificial tiene la misma pinta, de que va a ser una tecnología muy transformadora y, por tanto, es necesario conocerla bien y es necesario formarse en sus conceptos técnicos, en sus fundamentos, para saber aprovecharla, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Así que, sin ninguna duda, tenemos que añadirla a nuestro bagaje de competencias y el sistema educativo tiene que esforzarse por incorporarla, por supuesto. Parece que este año ha sido como este boom, yo creo que a partir de todo el desarrollo este exponencial de la inteligencia artificial generativa, porque sí que es verdad que desde Google lleváis, bueno, los motores de búsqueda, el algoritmo famoso de Google, pues es bastante, mucho más antiguo de lo que estamos viendo ahora en las nuevas herramientas. Martín, ¿cuál crees que es el papel de la inteligencia artificial en la transformación del sector educativo y cómo está afectando a nuestra formación, a la formación de las personas? Pues, bueno, todavía es pronto, a pesar de la cantidad de mensajes y contenidos, todavía es pronto para evaluar, el impacto verdadero que tendrá la inteligencia artificial, en el sistema educativo. En general, la inteligencia artificial generativa, que es de la que todos estamos hablando, en los últimos tiempos, es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene otras, ¿no? Esta en concreto se caracteriza por ser capaz de crear contenido, ¿no? De crear contenido de todo tipo, además, contenido que decimos el término multimodal, ¿no? Puede crear texto, puede crear voz, puede crear imágenes, también estamos empezando a crear vídeo, ¿no? Por ejemplo, en Google. Pero esta inteligencia artificial generativa tiene un gran potencial, sobre todo para mejorar la productividad del profesorado. Y aquí sí que añade un componente, puede que genuino y diferente a, por ejemplo, las otras tecnologías disruptivas que he mencionado antes, ¿no? En el mundo educativo, los ordenadores no han supuesto todavía una gran transformación del proceso de aprendizaje, ni tampoco Internet siquiera, a pesar de la cantidad de recursos educativos digitales que hay, no se puede hablar de que haya transformado profundamente el sistema educativo. Y los móviles, ni mucho menos, ¿no? Los móviles, de hecho, no han entrado en el sistema educativo todavía, como herramienta, que vertebre, los procesos de aprendizaje, ¿no? Al menos en el sistema educativo reglado y formal, ¿no? Por supuesto, todo esto que estoy diciendo en nuevas formas de aprendizaje, aprendizaje online, aprendizaje informal, obviamente sí que ha tenido un gran impacto y ha generado en estos últimos años, estas tecnologías han generado un nuevo sector educativo, ¿no? El sector de la educación a distancia y digital, mediada por recursos digitales. Pero en el ámbito de la educación formal, la inteligencia artificial sí que puede crear un impacto. Lo estamos empezando a ver y estamos planteando posibilidades que son realistas y que además, lo más importante, el profesorado ya las está explorando y las está adoptando. No las están dejando pasar, ni mucho menos están siendo reactivos como en las otras pudo pasar en las otras tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa tiene un gran potencial para mejorar la productividad del profesorado en dos aspectos muy importantes para el profesorado actualmente. Uno, la preparación de las clases y otro,
las tareas administrativas digamos, burocráticas que tienen que realizar. Esto al profesorado le puede provocar, le puede producir un gran ahorro de tiempo. Y esto es una de las mayores demandas, de las mayores necesidades que los profesores están manifestando desde hace mucho tiempo con respecto a la calidad de su trabajo. Entonces, la inteligencia artificial generativa puede ayudarles a generar contenido educativo de calidad, eh, mucho más contenido educativo del que ahora pueden generar por sí mismos, que prácticamente no pueden, y además les puede dar acceso a propuestas, ¿no? Ujú, Por la búsqueda y análisis de información, a propuestas ya realizadas de gran calidad, ¿no? Les puede además ayudar a preparar propuestas didácticas. No solamente se genera contenido sin más, sino que a la inteligencia artificial generativa un profesor le puede pedir que genere secuencias didácticas, que genere plan de estudios, que tenga en cuenta características, ¿no? Del currículum, de objetivos de aprendizaje. O sea, no, contenido educativo digital hay muchísimo en Internet desde hace muchos años. Lo difícil para el profesorado hasta hoy ha sido ser capaz de identificarlo y de integrarlo en sus planes de estudios. Con la inteligencia artificial generativa estamos viendo que eso es mucho más sencillo, ¿no? Y por tanto el ujú. profesor puede preparar clases con contenidos de mucha calidad y que le lleva muy poco tiempo el crearlos, ¿no? Y también puede ayudar la inteligencia artificial generativa en un proceso muy ingrato para el profesorado, que es la evaluación del trabajo que realizan los estudiantes, ¿no? Con estos tres ejes de trabajo, la generación de contenido educativo, la generación de propuestas didácticas y de planes, ¿no? De secuencias y la capacidad de evaluar el trabajo de los alumnos con mucha más potencia, con mucha más capacidad, mucho más recursos, puede permitir al profesor llegar o conseguir uno de los paradigmas o de las aspiraciones, que es la personalización. El profesor, Ujú. todo este contenido y todas estas propuestas las puede realizar mucho más adaptadas a la diversidad de sus alumnos, cosa que ahora mismo es prácticamente imposible. Generar propuestas personalizadas, a los profesores les cuesta muchísimo trabajo el conseguir crear propuestas adaptadas a esos alumnos que tienen con necesidades educativas especiales o con diversidad. Y con la inteligencia artificial generativa esto puede ser mucho más viable y además les puede dejar mucho más tiempo para atender directamente a los alumnos. Por Ujú. tanto, por ambos ejes podemos conseguir mucha más personalización, ¿no? Sí, me parece bastante relevante, sobre todo lo que estás comentando con respecto a esta calidad de contenido, porque es verdad que eso es lo que va a revertir después en las personas que están formándose. Es muy diferente, Efectivamente, lógicamente. Es una efectivamente. ventaja para quien lo imparte, pero lógicamente también para quien lo recibe. Sí, los profesores pueden, existe esa posibilidad, por lo menos tenemos todos esa esperanza y parece que hay posibilidades reales de conseguir propuestas de más calidad, generar propuestas de más calidad y Ujú. además tener más tiempo para atender a los estudiantes. Porque muchos profesores que son capaces de generar estas propuestas actualmente con sus propios medios, lo que no tienen luego es tiempo, porque dedican Claro. el tiempo justamente a generar las propuestas, a generar las planificaciones, a generar los contenidos, ¿no? Entonces aquí se puede conseguir ese, ese círculo virtuoso, ¿no? En el que tienes propuestas de mucha calidad y personalizadas a las necesidades y a las motivaciones y características y estilos de cada estudiante y además tiempo para poder luego trabajar con esos estudiantes y atenderles, ¿no? O sea, ese es la gran esperanza, ¿no? Que Ujú. puede aportar la inteligencia artificial generativa al sector educativo. Estupendo, sobre todo, bueno, también con la parte de la innovación, seguramente a la hora de generar materiales, a la hora de generar pues metodologías diferentes para que ese aprendizaje también sea más Exacto. efectivo. Como director de desarrollo de talento en inteligencia artificial dentro de Google, ¿cuáles crees tú que son las principales áreas de oportunidad que identifica Google para usar esta inteligencia artificial para mejorar la empleabilidad y el desarrollo del talento? Pues mira, Gemma, sucede como también ha sucedido en otras tecnologías disruptivas que hemos mencionado, en otras, llamemos revoluciones, ¿no? Que la tecnología digital ha propiciado. Lo más importante
para conseguir aprovechar cualquiera de estas innovaciones que ha traído la tecnología digital al mundo laboral, siempre ha sido ser capaz de entender sus posibilidades, incluyendo también las limitaciones, lógicamente, para resolver necesidades no cubiertas actualmente con los sistemas actuales, ¿no? Eh, por poner el ejemplo de Google, que todos conocemos, quizá algunos de los que estéis escuchándome, viéndome, os acordéis de los buscadores anteriores a Google. Google no fue el primer buscador, ni mucho menos, había otros, pero estos buscadores tenían una tecnología que generaba muchos resultados de búsqueda, porque en aquella época, hablamos de antes del año 96, ya existía muchísima información en Internet que era imposible de procesar, ¿no?, por un ser humano con su propia inteligencia. Entonces, estos buscadores daban acceso a muchísima información a partir de las búsquedas, pero llevaba mucho tiempo el poder procesar toda esa información para identificar aquellos contenidos que eran los más relevantes a la búsqueda que estábamos haciendo. Entonces, con la tecnología, Google fue capaz, ¿no?, el famoso algoritmo que mencionabas, ¿no?, fue capaz de resolver esa necesidad no cubierta de, vale, hay muchísima información, la puedo encontrar, pero no tengo tiempo para analizarla y realmente distinguir la que me hace falta, ¿no?, o la más relevante de todo esto, ¿no? Pues aquí va a suceder lo mismo. Las grandes oportunidades serán las que aquellas personas que entiendan las posibilidades de la tecnología, ¿no?, utilicen para resolver necesidades no cubiertas. Y van a aparecer muchos puestos de trabajo o más que la palabra puesto, me gusta utilizar la palabra rol, ¿no?, funciones, ¿no? Claramente, como ya ha sucedido en otras revoluciones tecnológicas, va a haber mucha demanda y muchas oportunidades de desarrollo profesional para aquellos expertos, aquellas personas que se formen justamente en la tecnología, en la inteligencia artificial, ingenieros, científicos de datos, eh, personas que sean capaces de gestionar infraestructuras tecnológicas para dar soporte a la IA, personas especializadas, profesionales especializados en trabajar con estas herramientas, estas plataformas de inteligencia artificial, lo que ahora llamamos, ¿no?, los modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo Gemini de Google, y que sean capaces de aprovecharlos para realizar funciones específicas, ¿no? También hay una dimensión muy interesante que va a aparecer, creo que muy pronto, y que desde Google la llevamos proponiendo desde el año 2016, que es la ética. Personas capaces de, con, una, con un planteamiento riguroso y bien informado de conceptos éticos, tomar decisiones sobre cómo se deben utilizar estas tecnologías y sobre qué usos son realmente beneficiosos para la sociedad. Nosotros en Google hace ya muchos años que definimos nuestros principios éticos con los que decidimos cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en nuestra tecnología. Algo que quizás no tenéis claro, no sabéis todos los que me estáis escuchando, es que todas las herramientas de Google que todos utilizamos en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo, todas tienen muchísimas funciones y muchísimas características de inteligencia artificial para poder conseguir ese servicio que todos, ¿no?, que todos tenemos, ¿no?, en Google Maps, en Gmail, el buscador. Una cosa muy curiosa para aquellos que lleváis utilizando el buscador muchos años, aunque solo sean 10, que ya son muchos. Seguramente para vosotros el buscador de Google en estos últimos 10 años no haya cambiado demasiado. Dices, bueno, yo pongo un término de búsqueda y le doy a buscar y me aparecen los resultados, y los primeros resultados casi siempre son los que más me interesan, casi nunca tengo que estar dando vueltas a las páginas, ¿no?, de búsqueda para explorar más, y entonces esto realmente no ha cambiado en 10 años. Bueno, eso es lo que parece, pero la información que había en Internet hace 10 años es mucho menor que la que hay ahora. Y sin embargo, las búsquedas siguen funcionando igual de rápido y siguen dando la misma calidad de resultados. Cuando tienen que procesar, nuestro motor de búsqueda tiene que procesar muchísima más información que hace 10 años simplemente para poder ofrecer el mismo resultado, ¿no? Entonces, tenemos muchísima inteligencia artificial aplicada en nuestros productos para seguir ofreciendo esa calidad, ¿no? Y lo hacemos aplicando unos principios éticos muy claros. Además, los hemos publicado porque queremos que el resto de organizaciones que han llegado un poco más tarde a la inteligencia artificial sean conscientes también de todo lo que nosotros hemos aprendido en estos años para poder utilizar la inteligencia artificial con un propósito claramente beneficioso para la sociedad, ¿no?
Entonces, pues Me también es un parece perfil interesante. Me parece muy relevante esto que comentas porque es verdad que muchas veces ahora con este boom que todo es inteligencia artificial, no somos conscientes de que la llevamos utilizando mucho tiempo, quizás Sí, no de manera activa, pero sí de manera pasiva, o sea que no, herramientas que la llevan y es cierto que, bueno, pues buscadores, el Google Maps, mucha gente no sabe cómo funciona realmente Google claro. Maps en la parte de la aplicación de la inteligencia artificial o simplemente la gestión del correo electrónico de Gmail Sí, sí, para el tema del spam, por ejemplo. Eso se claro. O hace con en este tipo YouTube, de tecnología. también en YouTube, en fin, es una, nuestros productos y soluciones están impregnados de inteligencia artificial desde el diseño, ¿no? O sea, es algo que una Mm. tecnología que vertebra todo lo que hacemos. Mira, Martín, si te parece, yo podía seguir con las mías, pero quiero adelantar un poco las preguntas que hay en el chat, porque precisamente sobre ética, desde el Centro de Competencias Digitales de Torre Mejía, pregunta Nazaret que cuáles son las implicaciones éticas de la creciente incorporación de la IA a nuestra vida diaria. Bueno, implicaciones éticas, Nazaret, hay muchísimas. A ver si Martín nos puede decir alguna que él considere más relevante, quizá. Disculpad que estaba en silencio. Eh, bueno, es un tema muy amplio y que hay que trabajar con mucho rigor y con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos unos principios muy claros, los definimos hace mucho tiempo, como os decía antes, y en primer lugar, para nosotros lo que tenemos claro es que la inteligencia artificial que nosotros desarrollamos y las soluciones que nosotros construimos con inteligencia artificial tienen que ser, en primer lugar, beneficiosas socialmente, no solamente beneficiosas económicamente para nuestros objetivos de negocio. Somos una empresa, necesitamos ganar dinero, ser rentables, pero las soluciones que aplicamos, el primer principio es este. No se trata de construir una solución con inteligencia artificial simplemente para tener más ventaja competitiva en el mercado. Está claro que tiene que haber un propósito más allá de ganar dinero y la solución, la tecnología que hagamos tiene que ser socialmente beneficiosa más allá de nuestros intereses como empresa. Eh, por otro lado, es muy importante que evitemos sesgos, que creo que es un concepto Mm, nuevo en la inteligencia artificial con respecto a otras tecnologías y que a lo mejor habéis oído hablar de ello, pero es importante tenerlo en cuenta. Las herramientas de inteligencia artificial, simplificando mucho su funcionamiento, lo que hacen es analizar una cantidad inmensa de información que en absoluto un ser humano puede analizar ni de manera cercana, una cantidad inmensa de información para identificar patrones y relaciones en esa información que analizan y a partir de ahí preparar sus respuestas. Y, por ejemplo, crear contenido, como estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. mm, Esto quiere decir que la información que analizan estos sistemas condiciona muchísimo la respuesta que es capaz de dar, ya sea para clasificar información, ya sea para tomar una decisión o ya sea para crear nuevo contenido, ¿no? Como por ejemplo un diálogo, una respuesta a una pregunta que le hagamos en un diálogo como estamos haciendo últimamente con los chatbots, ¿no? Con IA, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro ya está, es que esos datos que se utilizan traen sesgos, porque son datos que hemos producido los seres humanos en nuestra actividad. Y nuestra actividad es una actividad y nuestra competencia pues con sesgos, discriminaciones hacia minorías, discriminaciones, por ejemplo, hacia la mujer. Entonces, la inteligencia artificial utiliza esos datos como fuente, digamos, de verdad, de veracidad para poder luego tomar sus decisiones. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y trabajar muy bien que los datos que se están utilizando para entrenar, ¿no? Que es como llamamos ahora este término, ¿no? Que seguro que ya estáis oyendo muchos, a las herramientas de inteligencia artificial, son datos libres de sesgos y que por tanto nuestra herramienta no va a amplificar esos sesgos, ¿no? Que es la consecuencia que se puede tener si no se trabaja bien el sesgo injusto. Tiene que ser segura, eso es muy importante. No podemos eh, crear estas herramientas, pueden bueno, pues tener comportamientos no previstos, ¿no? Generalmente
el software tiene fallos, es una creación del ser humano y todos somos conscientes de que los programas informáticos pues fallan, generan errores que no son ni mucho menos previstos por sus creadores, ¿no? Pero en el caso de la inteligencia artificial, estos errores tienen una característica distinta y es que son más difíciles de predecir o incluso de detectar cuando se producen, porque el resultado que produce una herramienta de inteligencia artificial es mucho menos predecible que el que produce una herramienta de software sin inteligencia artificial. Por Ujú, tanto, los procedimientos que tenemos en las empresas tecnológicas para desarrollar software sin inteligencia artificial y para prevenir los errores que puedan cometerse y corregir los que se cometan, pues no son suficientes para garantizar la seguridad de un sistema de inteligencia artificial. Por eso nosotros reforzamos muchísimo este aspecto cuando estamos construyendo nuestras herramientas. Tienen que ser seguras. ujú, Eh, también tenemos una misión, un principio muy claro, y es que estas herramientas tienen que ser responsables con las personas. Es decir, eh, generalmente cuando una herramienta de software produce un resultado, hay algún ser humano, ¿no? El diseñador, el ingeniero, alguien que es capaz de explicarle a quien lo solicite por qué se ha producido ese resultado, ¿no? Pues mira, no te hemos concedido la beca porque tienes menos de 18 años, ¿no? Y el software está pensado para que si tienes menos de 18 años, pues no te conceda la beca, ¿no? Ya está, ¿no? Con la inteligencia artificial es mucho más difícil explicar por qué ha tomado una decisión, aunque no sea incorrecta o aunque no sea perjudicial, pero al menos ujú, tendremos que tener claro por qué se ha tomado esa decisión o por qué se ha hecho esa acción, ¿no? Entonces nosotros también hacemos un esfuerzo muy grande en que nuestros sistemas sean capaces de ofrecer, en inglés se dice feedback, a los seres humanos y estar así bajo control, ¿no? Y tener controlado su comportamiento, ¿no? Otros aspectos muy importantes es que siempre aplicamos estándares de excelencia científica. Nosotros no realizamos herramientas de inteligencia artificial sin tener en esas herramientas y en esos proyectos implicados a profesionales y científicos del máximo nivel y excelentes, porque la ujú, inteligencia artificial es una tecnología demasiado seria como para no poner en el trabajo para construir herramientas con ella a personal extremadamente cualificado y capaz, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestras herramientas de inteligencia artificial no son herramientas que hacemos, bueno, pues, por ejemplo, Google hace jueguecitos, ¿no? Sabéis que cuando os conectáis a Google Chrome sin conexión a Internet, esto lo sabéis todos, ¿no? Aparece un dinosaurio y un jueguecito para jugar con él, ¿no? ¿Lo sabíais sí, esto, por cierto? sí, sí, Bueno, sí. pues esto fue una broma que un desarrollador de Google se le ocurrió hacer y dijo, pues mira, y se ha convertido incluso en un icono. Bueno, mis hijos juegan y todo al dinosaurio muchas veces en el coche, ¿no? Evidentemente nosotros no vamos a hacer ese tipo de software con inteligencia artificial, ¿no? O sea, tiene que haber siempre muchísima excelencia científica y un equipo totalmente dedicado con la más alta capacidad, ¿no? Mm. Y Esta luego, parte. Ah, sí, bueno, sí, perdona, dime. Martín, no, Luego hay termina, otras termina. cosas que es muy importante tener en cuenta, porque aquí estamos diciendo cómo vamos a hacer las cosas con inteligencia artificial, pero nosotros también tenemos claro lo que no vamos a hacer con inteligencia artificial. Nosotros nunca vamos a hacer armamento con inteligencia artificial. No vamos a hacer tecnología que pueda causar daño. ¿Y por qué? Pues porque a veces ese daño puede ser incontrolado, ¿no? Em, no vamos a no vamos a hacer ningún tipo de tecnología que pueda infringir leyes, ¿no? De una manera obvia se puede utilizar para infringir leyes o derechos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues herramientas de espionaje, cosas de estas, ¿no? Que a lo mejor pueden estar en determinados contextos justificadas, pero nosotros no las queremos hacer porque sabemos que puede haber, ¿no? Una desviación, ¿no? Del uso primario y acabar siendo muy perjudiciales, ¿no? Entonces también hay que tener límites y decir Mm. esto lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer, ¿no?
Estupendo. Mira, te voy a hacer una pregunta que hay aquí, que bueno, te la junto porque hay varias personas que preguntan lo mismo, y es que en relación a lo que estábamos comentando antes de cómo se utiliza la inteligencia artificial para la educación con respecto al profesorado y las ventajas Mm, que tiene, comentan que si piensas que los alumnos que utilizan estas herramientas para realizar trabajo, que esto implica que piensen menos, que se trabaje menos, pues porque al final utiliza, y la IA lo hace de forma automática. Y además la persona que comenta desde Torremejía dice que si es posible mermar la inteligencia de las personas que se están formando al uso, al utilizar, perdón, de forma excesiva la inteligencia artificial. bien. En primer lugar, que levante la mano el que nunca haya sido consciente de que un alumno ha copiado en un examen o ha hecho o ha plagiado un trabajo que le pedían entregar, ¿no? Entonces, en esto, como con cualquier tecnología, también cuando aparecieron los móviles, sirvieron para que los estudiantes los colocasen en las clases, en los exámenes y los utilizasen como herramienta para copiar y para falsificar sus pruebas. Entonces, sería muy ingenuo pensar que una nueva tecnología no puede utilizarse de ninguna manera para usos fraudulentos, ¿no? Por eso tenemos nuestros principios éticos, ¿no? Google no va a hacer nunca una herramienta para copiar en los exámenes con inteligencia artificial, aunque podríamos hacerla y seguro que a muchos de mis compañeros ingenieros se les ocurrirían ideas muy buenas para conseguir, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pero evidentemente la tecnología obviamente se puede utilizar para estos No, usos. no puedes influir en lo que la gente luego la quiera usar. Evidentemente. Entonces, una impresión muy positiva que es personal mía que tengo, como docente también que soy, es que los profesores no han rechazado la inteligencia artificial por este uso tan obvio y además real que ya se está produciendo, ¿no? Entonces, los profesores, sobre todo en el momento universitario, que es donde yo estoy impartiendo clase también, veo que, bueno, saben que esto es una realidad y bueno, pues por ejemplo, en la asignatura de programación, en la asignatura que yo imparto, que tiene una parte de programación, lo que hacemos es pedirle a los alumnos que reconozcan el uso que han hecho de inteligencia artificial generativa en su código para que valoremos el código teniendo en cuenta que han utilizado esa herramienta, no para penalizarles, sino para ser conscientes del proceso creativo que han tenido, ¿no? Y aquí Mm, está la clave. Estas herramientas, eh, la manera mejor de aprovecharlas es reflexionando sobre el resultado que va dando e iterando y un estudiante puede utilizarlas para desarrollar y conseguir un conocimiento y unas competencias excelentes. Por ejemplo, la competencia para buscar información, ¿no? Entonces, el profesor tiene que evaluar ese proceso. Se dice mucho en la educación. No se trata de evaluar el resultado, sino de evaluar el proceso de mm, aprendizaje para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, bueno, el profesor que se base en que el resultado de la ecuación sea el correcto, pues con estas herramientas se puede volver loco porque ya no va a tener ni idea de qué alumno sabe lo que ha escrito y cuál no, pero el profesor que profundice y que indague en la capacidad de razonamiento de sus estudiantes, en el pensamiento crítico, pues con estas herramientas podrá incluso plantearles retos que actualmente no son viables y que mm. con el apoyo de estas herramientas los estudiantes podrán conocer. Entonces, para mí es algo, primero, inevitable, ya está ahí, o sea, ya los estudiantes lo están utilizando, no tiene mucho sentido intentar prohibirlo, intentar evitarlo, porque podremos prohibirlo en clase, pero en casa es imposible ya. Claro. Y los profesores tienen que desarrollar estrategias de evaluación y sobre todo propuestas, como hablábamos al principio, sofisticadas, didácticas, que ya tengan en cuenta que esto es una herramienta que utilizan los estudiantes, como cuando empezaron a utilizar los ordenadores en casa. Yo mis trabajos Claro. de secundaria los hacía escribiendo los manuscritos y algunos de mis compañeros los escribían a máquina. Entonces, evidentemente, ahora un profesor que pide a los alumnos hacer un trabajo sabe que todos tienen en su casa ordenadores con procesadores de texto, con capacidad para encontrar información y, por tanto, le pide un tipo de contenido que no tiene nada que ver con el que nos podían pedir a la generación que no teníamos estos medios, ¿no? Pues ahora es igual, ahora es igual. Quizá una de las soluciones a este tipo de historias también tenga que ver con implementar el uso de estas herramientas también para tus formaciones y lo que estábamos hablando antes, Martín. Al final, yo no puedo evitar que alguien utilice Gemini para hacer una búsqueda de información y me la coloque ahí, pero sí que puedo a lo mejor establecer una estrategia para implementar ese uso de esa herramienta y trabajar otro tipo de competencias y bueno, utilizarla para ese aprovechamiento, ¿no? Sí, Más que para decir mira, esto me lo ha puesto aquí copiado y pegado y no ha claro. practicado con la herramienta, ¿no? Mira,
un área muy difícil de evaluar y de introducir en la enseñanza reglada por la cantidad de trabajo que lleva para el profesor es las propuestas creativas y las propuestas abiertas, donde los estudiantes tienen que construir su propia solución o construir su propio contenido, su propio objeto, ¿no? Esto para un profesor es muy difícil de evaluar, porque evidentemente hay que evaluar el proceso, ¿no? Y estar seguros de que no se han ido a Amazon y AliExpress a comprar, ¿no? el robot ya fabricado y lo han puesto. Entonces, bueno, pues estas herramientas abren también la posibilidad de que los alumnos puedan desplegar su creatividad y hacer cosas muy, muy, muy interesantes, y que el profesor también tenga herramientas para acompañarles y para poder ser consciente de ese proceso. No queda más remedio que evolucionar y adaptarse a las nuevas herramientas que van a utilizar los estudiantes, y seguro que tienen usos muy positivos, seguro. Adaptarse a todos estos cambios. Yo te quería preguntar también, porque bueno, estamos viendo que cada vez más empleos, vamos un poco a la parte de empleabilidad, si te parece, cada vez más puestos de trabajo están siendo transformados por el uso de la inteligencia artificial. Estamos hablando de, por ejemplo, la transformación que tiene el puesto de trabajo de los educadores, y hay funciones específicas de distintos puestos de trabajo que están afectando lógicamente directamente a estas personas. ¿Qué impacto crees que tiene y que tendrá la inteligencia artificial en la adaptabilidad laboral, y cómo pueden las personas prepararse para estas futuras demandas del mercado laboral, que sabemos además que está en constante evolución? Pues mira, justamente la semana pasada lanzamos un estudio sobre el impacto económico de la inteligencia artificial generativa en España para los próximos 10 años. No deja de ser una previsión, una estimación, bueno, pues un estudio lo más riguroso que pudimos, pero que evidentemente pues eso, está en el ámbito de las estimaciones, ¿no? En primer lugar, un mensaje importante es que no creemos que se vayan a producir estas transformaciones tan drásticas en el que desaparezcan tantos puestos de trabajo y tantas personas de repente se queden sin trabajo. Creemos que es un porcentaje muy bajo, creo que era el 6% de los puestos de trabajo actuales, los que en 10 años desaparecerán por completo, porque serán sustituidos por completo por herramientas de inteligencia artificial generativa que los automaticen. En la gran mayoría de los puestos de trabajo, más de la mitad, lo que tendremos es un complemento ¿eh? al rol y a las funciones que realizan los trabajadores con estas herramientas. Acabamos de ver el de los profesores, pero se nos ocurren prácticamente en todos los sectores. Por tanto, el profesional deberá hacer lo que siempre ha sido necesario cuando han aparecido nuevas tecnologías, que es aprenderlas, formarse, conocerlas y ser capaz de sacarle el máximo partido posible a estas herramientas nuevas en su entorno de trabajo. En el caso concreto de la inteligencia artificial generativa, por poder dar algunas pautas, eh, hay algunos aspectos que cualquier profesional debe desarrollar, algunas competencias que debe desarrollar que posiblemente sean nuevas para ellos, ¿no? La primera, seguro que es nueva porque ha surgido absolutamente asociada a la inteligencia artificial generativa, es la capacidad de dialogar con las herramientas, ¿no? Lo que en inglés se llama el prompt engineering, que seguro que a todos os suena ya, ¿no? Los prompts famosos, ¿no? Mm. Es una realidad que estas herramientas de inteligencia artificial generativas están planteadas, las plataformas, con un modelo de relación basado en el diálogo, es decir, reciben una petición, procesan esa petición y devuelven una respuesta, pero están especialmente preparados para que el interlocutor, ya sea una persona u otro sistema, envíe otra petición relacionada a partir de la respuesta que han dado, y estas herramientas están especialmente preparadas para que su siguiente respuesta sea todavía mejor y tenga más calidad, porque aprovecha el contexto que se ha ido generando con las iteraciones anteriores, ¿no? Entonces hay que aprender a dialogar con estas herramientas, hay que aprender a darle la dosis de información y de contexto que mejor va a aprovechar sus capacidades analíticas, y hay que ser capaz de explicar con precisión el resultado que se espera, y todo esto, que seguro que muchos habéis oído ya hablar de ello, es una nueva capacidad. Y no es lo mismo
dialogar con estas herramientas con esa capacidad desarrollada que con esa capacidad casi sin tener y un poco aleatoriamente. Entonces, esto es muy importante y realmente no es tan complicado. No es algo que solo esté al alcance de personas con una alta capacidad intelectual o conocimientos, ¿no? Pero es muy importante. Luego hay otra parte, otra capacidad que hay que desarrollar, esta es más ingrata y más compleja, que es la, lo que podríamos llamar la alfabetización digital, o más bien, no, la capacidad de comprender los datos, ¿no? La capacidad de entender las fuentes de datos, su calidad y cómo pueden aprovecharse. ¿Por qué? Porque estas herramientas, eh, toda la, todo el resultado que generan y toda su capacidad y su potencia está basada, como decíamos antes, en que tienen unas capacidades de analítica de datos inmensas. Y como hablábamos antes en el caso de los sesgos, los datos que utilicen determinan mucho la respuesta y la calidad que puedan ofrecer. Entonces, los profesionales tienen que tener esa competencia de analítica de datos muy desarrollada, sea cual sea su disciplina, porque la analítica de datos ahora mismo está restringida al mundo de la matemática, de la estadística y de la ingeniería. Sin embargo, como estamos hablando de que estas herramientas van a invadir prácticamente todos los sectores y todos los puestos de trabajo, ahora mismo cualquier persona que quiera utilizar de manera efectiva estas herramientas tiene que tener unas nociones y desarrollar todo lo posible su competencia digital en el ámbito de los datos y de la comprensión de lo que significan los datos. Esto sí que puede ser un reto, desde luego mayor que el de la ingeniería de prompt y todo esto. Otras competencias muy importantes y que no debemos olvidar es el conocimiento de tu área. ¿Qué profesores serán los que mejor aprovechen la inteligencia artificial generativa? Pues los mejores profesores, los que mejor conozcan las metodologías activas, los que mejor conozcan el aprendizaje basado en proyectos, los que mejor conozcan, ¿no? Su trabajo, serán los que podrán aprovechar mucho mejor las condiciones, ¿no? Las prestaciones de estas herramientas. Y así en todos los dominios, ¿no? Los mejores médicos serán capaces de encontrarle usos a estas herramientas que otros médicos pues no llegan. O sea, esto, el seguir teniendo un conocimiento excelente en tu área es crítico. Y estamos ahora quizá pensando que como cuando haces una pregunta muy simple, rápidamente la herramienta genera un contenido de mucha más calidad de lo que podíamos esperar, nos da la sensación de que ya no hace falta tener ese conocimiento porque, como hablamos antes con los alumnos, porque te lo está dando la herramienta. Bueno, pero es que si tú a esa herramienta le introduces diálogos y le introduces planteamientos a partir de tu conocimiento, lo que va a generar esa herramienta es todavía mucho más potente y por tanto le vas a sacar mucho más partido. Entonces, bueno, pues en todas estas experiencias, pues no es lo mismo que un profesional muy cualificado, con gran conocimiento de su rama y que también tenga estas otras competencias para aprovechar la herramienta, la utilice, a que lo haga una persona más mediocre, evidentemente. Entonces, hay que seguir siendo experto, aunque te pueda parecer y te puedas sentir abrumado pensando que es que la herramienta ya sabe más que tú. No, al contrario, la herramienta va a saber mucho más cuanto más sepas tú. Otro aspecto importante, otra competencia importante es el pensamiento crítico. Cuidado, que este contenido que se genera no lo genera un ser humano. Es un contenido que se ha generado a partir de unos cálculos estadísticos inmensos que escapan a nuestra comprensión, pero no dejan de ser cálculos estadísticos y detección de patrones. Por tanto, puede haber muchísimos sesgos, como hablábamos antes, ¿no? En el resultado, porque el dato que se ha utilizado ha estado sesgado, pero también puede haber muchísimas imprecisiones o cuestiones planteamientos que son completamente incluso disparatados o por lo menos desproporcionados. Y hay que ser siempre muy consciente y apropiarse del contenido que genera esa herramienta como si fuera tuyo. Y para apropiarte de un contenido como si fuera tuyo, volviendo a los estudiantes, no basta con copiarlo y pegarlo en una hoja de examen. Hay que comprenderlo, hay que reflexionar sobre él, hay que criticarlo y decir con esto estoy de acuerdo, con esto no. Esto está mal, además, porque claramente esta fecha es incorrecta o este dato, o sea que no te puedes quedar simplemente en el resultado que ofrece la herramienta y seguir buscándole más resultados, sino que tienes que analizar con espíritu crítico lo que la herramienta te está ofreciendo. Y en el día de hoy, con tantísima información como recibimos, con tantísimos impactos, cada vez es más difícil y más importante también el desarrollar el pensamiento crítico. Y ahora además. Y por último, creo que esto además, seguro que me lo vas a preguntar, la formación continua. Las herramientas de hoy no son las de mañana ni las de dentro de 3 años. Entonces, bienvenidos al aprendizaje para toda la vida.
Sí. Lo siento, pero la tecnología digital, yo llevo trabajando en ella desde que empecé a estudiar en el año 93, la tecnología digital siempre ha sido así de insoportable. O sea, nunca, nunca te puedes considerar ya estabilizado y puedes considerar que has llegado a un nivel, ¿no?, de saturación o de... No, siempre va a cambiar, siempre va a evolucionar, siempre van a aparecer cosas nuevas y con la inteligencia artificial no tenemos ninguna duda. Entonces, la capacidad de seguir aprendiendo es otra que tenemos que desarrollar porque si no nos quedaremos obsoletos en cuestión, vamos, de casi diría de meses, ¿no? Me sonrío porque nosotros como proyecto para el impulso y la mejora de las competencias digitales, pues para nosotros todo lo que tiene que ver con la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida es esencial. Entonces nos alegramos mucho de que para ti, y lo comentes así con esta contundencia, esto sea muy Sí, sí, necesario como competencia para la sí. mejora de la empleabilidad de cualquier persona, Y tanto si estás desempleado como si estás ocupado y bueno, al final es efectivamente. que todos necesitamos esto. Sí. Y al contrario que con el prompt engineering que comentábamos antes, esto no es específico a la inteligencia artificial. Esto viene de oficio en cualquier tecnología digital de las que hemos desarrollado en la humanidad en los últimos 50 años. O sea que Mm, no hay vuelta de hoja. Aquí que nadie piense que esto se va a saturar y que llegará un momento en el que yo con saber hasta no, no voy a aprender de esto hasta que no termine de ver lo que se puede hacer. Lo siento, siempre habrá nuevas cosas y nunca estarás en un nivel, digamos, estacionario en el que ya te puedes decir, venga, ahora ya sí que me voy a poner, porque con lo que aprenda ahora ya con esto ya me va a valer. No. mm. Olvídate, esto no va a parar de cambiar. Estupendo, pues resumimos toda esta parte de la conversación en formación continua, en curiosidad por el aprendizaje, en ser críticos con las herramientas y con el uso que le damos a la inteligencia artificial. Y, y bueno, me parece súper evidente que esta rapidez en los avances tecnológicos, en todos estos campos, también queríamos hablar contigo sobre esto porque vemos que a lo mejor cada vez se hace más grande esta brecha digital y una brecha también que existe entre las habilidades que se necesitan por las empresas y las competencias que los trabajadores vamos adquiriendo, porque es verdad que quizá vayamos nosotros un poquito más despacio o bastante más despacio. También hay aquí una pregunta en el chat desde el Centro de Competencias Digitales de Puebla de la Calzada que tiene un poco que ver con lo mismo, si crees que la inteligencia artificial contribuye o amplía o al contrario, reduce la brecha digital. Y bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Tú qué crees en este sentido y cómo crees que podemos las instituciones educativas, las empresas y las personas usuarias en intentar cerrar esta brecha? Bueno, pues fijaos, esto es otro de los grandes retos de de la economía digital y del desarrollo de las tecnologías. Eh, la brecha digital y que el acceso y la igualdad de oportunidades en el acceso a estas herramientas que lógicamente pueden establecer diferencias sociales y, bueno, y en todo tipo de colectivos muy marcadas. Yo personalmente soy optimista, porque estas herramientas de inteligencia artificial introducen un elemento que era una de las fricciones, o ha sido una de las fricciones más importantes a la hora de utilizar la tecnología, que es eh, la, la relación, digamos, natural, la interlocución natural. A estas herramientas le hablas, le escribes en tu lenguaje, no necesitas ni siquiera estar delante de un ordenador, ¿no? Y no necesitas tener conocimientos muy sofisticados sobre lo que quieres descubrir o sobre lo que quieres obtener. Esto con herramientas tecnológicas, con las herramientas tecnológicas actuales, pues, pues es muy difícil y esto genera muchas barreras de entrada. Tenemos casos previos, además liderados por Google, y estoy orgulloso de ello, que nos sirven también para, para tener esta esperanza. Por ejemplo, el propio buscador. Como os decíamos antes, los buscadores de los años 90 además de que tenían ese problema de que las búsquedas que daban, bueno, pues eran, no tenían la experiencia que ofrece Google, también eran más difíciles de utilizar. De repente, o sea, tenían unos menús muy complejos, había que navegar mucho hasta, bueno, de repente Google dijo: "Mira, escribe aquí lo que quieras", y ya está, ¿no? Y eso todos hemos sido conscientes de que ha abierto ese acceso a miles de millones de personas en todo el mundo y en nuestro entorno, a personas con unas carencias, a nivel de otro tipo de competencias enormes, pero que oye, escribir en el buscador de Google ya lo sabe hacer cualquiera, ¿no? Y otro ejemplo muy 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 ilusionante es Android. Eh, eh, Supongo que sois conscientes, y si no os lo comento, que cualquier teléfono móvil que tengáis ahora vosotros es un ordenador realmente, es un ordenador, y tiene más capacidad.
de computación, de procesamiento, incluso almacenamiento, que los grandes ordenadores de hace poco más de 20 años, ¿no? Que costaban muchísimo dinero y que estaban al alcance solamente pues, de las personas o empresas que se los podían permitir, ¿no? Y sin embargo, hoy en todo el mundo, miles de millones de personas tienen en su mano un teléfono móvil con tecnología Android, ¿no? Que tiene esa capacidad, esa potencia, ¿no? Entonces, hemos roto brecha digital. Cuando nos encontramos con que en África se están utilizando y en la India se están utilizando los teléfonos móviles para resolver problemas como, por ejemplo, el acceso a medios de pago, microtransacciones, o sea, muchas cosas, ¿no? Que eran simplemente el acceso a la información, ¿no? Que era simplemente imposible en estos países porque no tienen infraestructuras, ¿no? Para poder ofrecerlos a toda la población, pues creo que la inteligencia artificial tiene esa misma característica de que es muy fácil de acceder. Como os decía antes, de sacarle su máximo partido ya es otra cosa, pero al menos de acceder y de poder utilizarla y de empezar, creo que tiene también esa característica y puede ayudarnos a romper muchas barreras y a reducir mucha brecha. Tiene un gran potencial. Hay que saberlo utilizar bien, lógicamente, pero tiene más potencial, o por lo menos tanto potencial como otras grandes tecnologías que sí que han conseguido reducir brecha. Ujú. Es que al final todo esto, bueno, son preocupaciones, ¿no? Que como ves, pues vienen desde muchos ámbitos, tanto de más profesional hasta, bueno, pues cualquiera que no tenga tampoco a lo mejor ningún conocimiento en inteligencia artificial ni en estas nuevas tecnologías disruptivas. Antes, o sea, no, estoy mirando un poco el tiempo y no quiero dejar de preguntarte precisamente por lo que está haciendo Google en este impulso de la formación y el conocimiento en inteligencia artificial y en otras muchas tecnologías emergentes, porque queremos conocer qué recursos o programas de formación Google tiene y que tú Sí, nos sí. puedes recomendar para esta mejora de habilidades digitales y que estén disponibles para que cualquiera de las personas que nos están viendo, escuchando, puedan acceder a ellas. Pues mira, efectivamente, como hemos estado mencionando, la formación y la capacitación es fundamental en esta tecnología. No se trata simplemente de utilizarla a nivel de usuario, sino que hay que esforzarse por desarrollar estas competencias que hemos hablado antes y ser capaz de utilizar estas tecnologías. Entonces, nosotros hemos creado muchísimas, o bueno, muchas ofertas de formación en inteligencia artificial que además están adaptadas a todo tipo de personas y necesidades. Tenemos, por ejemplo, un curso muy sencillo de 1 hora para mejorar la productividad con inteligencia artificial, que cualquier persona puede hacerlo y que está enfocado a tareas, a que esas personas sean capaces de realizar tareas de manera más eficiente, sobre todo en el trabajo. También tenemos un programa para esta misma audiencia, ¿no? Cualquier persona, cualquier ciudadano, independientemente de su conocimiento previo, donde se puede profundizar un poco más y además está hecho en español sobre fundamentos de inteligencia artificial, ¿no? Que sea capaz pues, de llegar así a todas las personas y que puedan tener una formación ya un poco más profunda y ser capaces de hacer cosas más avanzadas. Tenemos también una dimensión muy interesante y muy importante para los propios profesionales de las tecnologías de la información. Los profesionales de las tecnologías de información, los ingenieros de software, los analistas de datos, los equipos que trabajan habitualmente en este mundo, bueno, no tienen problemas de trabajo y tienen normalmente pues, muchas posibilidades, ¿no? De profesionales, pero tampoco conocen bien estas tecnologías. Entonces hemos creado programas de formación para que estos profesionales sean capaces de aprovechar las tecnologías de análisis de datos y de inteligencia artificial generativa en su trabajo y esto les va a permitir desarrollar soluciones más avanzadas y al final eso revertirá en mayor impacto económico para toda la sociedad, ¿no? Si nuestras empresas y nuestros profesionales tecnológicos pues alcanzan esa excelencia, ¿no? O ese nivel avanzado. Luego, las empresas y las organizaciones de todos los tamaños también tienen una oferta específica de formación para que todos sus perfiles técnicos y si además sin coste sean capaces de aprender estas tecnologías con los cursos de formación que tenemos en nuestra plataforma Google Skills Boost. Después, hemos creado un fondo de 800.000 euros para aquellas personas que se puedan ver afectadas por el impacto de la IA en su trabajo. Y desde nuestra entidad sin ánimo de lucro, Google ORG, pues estamos pidiendo a las fundaciones y ONGs que nos presenten proyectos de formación y de apoyo
a personas que están en riesgo de exclusión laboral por esta tecnología. Con la Asociación Odisea, por ejemplo, estamos hablando para, bueno, ya les hemos encargado un proyecto también desde nuestra fundación google.org para que, bueno, lideren un debate público y constructivo sobre cómo desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable y con innovación en la sociedad. También hemos puesto un programa para mujeres. Es uno de los colectivos críticos en el éxito de todas estas tecnologías, porque en este momento, en el mundo de la tecnología digital, hay muchas menos mujeres que hombres. Y esto, vuelvo a un tema que hemos hablado hoy, provoca sesgos Mm. inherentes, ¿no? Y además impide la diversidad tan necesaria para que seamos capaces de cambiar verdaderamente la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, también tenemos un programa, Más Mujeres en IA, para que mujeres profesionales sean capaces de adquirir una formación avanzada y excelente en inteligencia artificial para aplicarla ya en su trabajo. Incluso para las startups y las pequeñas empresas que empiezan ahora, ¿no?, su actividad, también tenemos un programa específico que se llama Startup School para que ayudarles, ¿no?, a que alcancen al máximo todo el potencial, ¿no? Así que la formación para nosotros, como veis, Gemma, es un pilar indiscutible. Hay que invertir mucho en generar programas de formación y dar acceso al mayor número de personas posible, de diferentes perfiles y con diferentes orientaciones y niveles, para que realmente la inteligencia artificial se adopte de manera generalizada en nuestro país. Sí, estaba justo mientras que me estabas comentando, buscando para poner algún enlace en el chat y he buscado el Google Skill Boost. Y luego también ayer estuve visualizando y también lo voy a compartir y lo voy a poner en el chat, esta formación de 1 hora de mejora tu productividad con inteligencia artificial, que es una parte Ujú. de Google Actívate que me parece súper interesante. Y bueno, os lo dejo también ahí directamente en el chat para que tengáis acceso y lo veáis, porque se comentaba incluso, que lo tengo por aquí abierto, con el tema de las extensiones de Gemini, de Gemini, para hacer un listado, por ejemplo, de vídeos de YouTube para ayudarte a mejorar tu currículum. O sea que a nivel de búsqueda de Sí, claro. empleo se puede orientar todo el tema del uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues para eso, ¿no? Desde mejorar tu perfil profesional hasta encontrar recursos que te ayuden a estructurar mejor tu currículum, a escribir mejor una carta de Por presentación, supuesto. a trabajar las entrevistas personales que puedas hacer. Entonces, un poco el uso de la inteligencia artificial generativa para la empleabilidad también tiene esta vertiente Efectivamente. que es necesario Efectivamente, conocer. es un caso concreto de aprovechamiento. Estos diálogos que explicábamos antes, ¿no?, constructivos y para ir creando conocimiento, pues sí, estas plataformas como Gemini también saben mucho de búsqueda de empleo. Y también puedes, igual que saben crear propuestas didácticas para un profesor de secundaria de física y química, también estas herramientas son capaces de darte una buena sesión y darte una dosis muy de mucha calidad de información y de recomendaciones para que prepares tus entrevistas de trabajo, para que prepares tu currículum, por supuesto, crearte contenido que te sirva de base. Esto es muy importante porque nos cuesta mucho a muchas personas empezar a crear a partir de una hoja en blanco, ¿verdad? Y dices, voy a hacer mi currículum. Sin embargo, para esta herramienta eso es extremadamente natural y sencillo y te crea ya rápidamente un borrador y un armazón de documento que, que normalmente además tiene bastante información que hasta es válida, o sea que ni siquiera tienes que borrarlo todo para luego, pero ya solamente por la estructura que te plantea, ¿no?, y por los contenidos y la orientación, rápidamente empiezas tú a crear más calidad ahí, ¿no? Entonces, por Claro. supuesto que para buscar trabajo y crear tu perfil tienen un potencial enorme, no hay ninguna duda. Me parece clave, sobre todo porque te da ideas, muchas ideas que no es solamente, o sea, no es solamente una herramienta que te genere un contenido y que tú eso, sino que te da ideas para que luego lo que tú produzcas sea mucho mejor. Ujú, efectivamente, efectivamente. Mira, Martín, en el chat hay muchísimas preguntas, hay muchas, lo siento, Ya que veo, no sí, va a vamos ser a imposible. poder Va a contestar ser en un imposible simple. no por tiempo, sino porque no tengo conocimiento para responder a tantas cosas Sí. tan complejas, la verdad, sí, sí. A A ver, vamos nivel, a a ver. nivel de tu opinión personal, igual sí que nos puedes comentar, bueno, dicen, a ver si hay la posibilidad de que la inteligencia artificial sea realmente capaz de pensar por sí misma, ¿no? Que obtenga esta autoconciencia que es un poco Bueno, ciencia ficción. esto, esto es de nuevo una quimera y de nuevo se está planteando, bueno, pues un debate que desde mi punto de vista es estéril. No nos lleva a ningún avance práctico y ni siquiera tampoco filosófico o ético, porque estamos hablando de unas elucubraciones. Esta, estas herramientas se basan en un análisis estadístico descomunal
de una cantidad de datos también descomunal, con una capacidad de cálculo y de procesamiento de información que excede a lo que puede hacer el ser humano. La inteligencia humana reside en un órgano que todos sabemos cuál es, que es el cerebro, ¿verdad? Mm. El cerebro humano es el órgano más desconocido para el ser humano. En este momento, si analizáis, por ejemplo, los tratamientos médicos, las cirugías, que se pueden hacer sobre cualquier otro órgano, sobre cualquier otro sistema de nuestro organismo, y lo comparamos con el tratamiento que se hace y las intervenciones que se hacen al cerebro, ¿verdad? Eh, es prácticamente ridículo, ¿no? En una operación a corazón abierto, que todos sabemos que se hacen, que hoy ahí en Cáceres, ¿no? En el hospital universitario seguro que se está haciendo alguna operación a corazón abierto, pues al paciente se le saca el corazón de su organismo y se le conecta a otro corazón, que es un corazón artificial, para que mientras está operando el corazón humano, el corazón artificial realice sus funciones y el paciente siga vivo, ¿no? Bueno, o sea, hablar de un cerebro artificial creo que ahora mismo no tiene ningún sentido si lo planteamos desde este punto de vista, ¿no? Oye, ¿de verdad se podría un día? Entonces, estos planteamientos de que estas herramientas consigan comportarse como el ser humano, pero sí, o no comportarse, porque externamente puede parecerlo, pero su funcionamiento interno no tiene nada que ver. Y es que además Mm. ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro cerebro, como para encima hacer una máquina que funcione igual. Entonces, bueno, es una opinión personal, desde luego. Eh, no me parece que sea un debate realista y que nos esté realmente ayudando a construir un futuro mejor. No, Te agradecemos esta intervención porque al final la gente tiene mucho miedo y vemos como el Skynet este de Terminator, así un poco. Por eso claro, decía bueno. que eso todavía bueno, es mucha ciencia ficción. Es verdad que los avances pues, son, y lo que no conocemos de todos estos avances que se están produciendo, Mm, pero bueno, la tónica general es un poco ser realistas y saber que la inteligencia artificial no es inteligente por sí misma, sino que bueno, nosotros le damos ese poder alimentándola, dándole datos y bueno, viendo cómo va su funcionamiento. Martín, yo tengo una última pregunta. Porque tampoco queremos robarte mucho más tiempo, y es que si tienes algún consejo más sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para nuestro beneficio en estos temas, ¿no? De búsqueda de empleo, de autoformación, de educación. mm. Pues el primer consejo es, como decía antes, además, insisto en ello, que os forméis para conocerlas bien y que seáis conscientes de que esa formación es continua y de que van a estar cambiando, evolucionando constantemente. Otro consejo es que no os dejéis tampoco gobernar por los mensajes que llegan desde redes sociales, desde medios. O sea, buscad formación rigurosa, formación y conocimiento preparado por organizaciones, por entidades, por personas de prestigio y con una clara motivación de construir conocimiento. Entonces, porque también hay muchos otros intereses que son legítimos, ¿eh? O sea, oye, pues quiero con esto tener una ventaja competitiva en mi negocio, quiero con esto convertirme en una persona relevante a nivel de medios, quiero, o sea, bueno, bien, esto pasa, pues, por ejemplo, en Madrid hoy solo se habla de Taylor Swift, ¿no? Entonces, bueno, y no se habla de Mozart, ¿no? Entonces, si hoy una persona en Madrid quisiera aprender música y dedicarse a la música, pues a lo mejor en lugar de tratar de conocer a Mozart, pues trataría de conocer a Taylor Swift, porque eso es lo que está viendo cuando busca música. Y a mí me parece estupendo que todo el mundo hable de Taylor Swift y no tengo nada en contra de ella, ¿no? Pero cuando alguien quiere saber de música, pues no puede dejarse llevar simplemente por las tendencias, ¿no? Y por las Ujú. cosas que son muy respetables, por lo menos las que se hacen desde la responsabilidad. Entonces tenéis que buscar formación rigurosa, formación que esté bueno, completa y de prestigio. Y afortunadamente acabo de pasaros ¿no? el contenido que genera Google, que es gratuito, todo lo que he dicho, y otras organizaciones también lo hacen. Afortunadamente, la formación a día de hoy, gracias a estas plataformas digitales que mencionaba un poco antes cuando hablamos de educación digital, hay mucha formación de mucha calidad y muy accesible. O sea, que no hay una barrera de entrada. No tenemos que irnos a Harvard a hacer un máster de 100.000 euros, ¿no? O sea, se Mm. puede conseguir formación de muchísima calidad, incluso de Harvard, pues desde YouTube y desde plataformas digitales prácticamente sin coste. Así que merece la pena intentarlo. Ese es mi principal consejo, que os forméis muy bien para crear vuestro perfil, un perfil profesional que sea relevante y que sea creíble. Y que cuando alguien os pregunte, ¿tú qué puedes hacer por mí en mi empresa? Pues seáis capaces de darle una respuesta
bueno, pues legitimada y convincente. Si simplemente podéis repetir lo que se dice en redes sociales o hablar, pues evidentemente no vais a conseguir ese trabajo, o por lo menos no vais a ganaros esa confianza de quien os quiere contratar. Así que este es mi consejo: formación, 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 pero rigurosa. Pues te damos las gracias, Martín, por esta última intervención, porque para mí también es muy, muy relevante el tratamiento de la inteligencia artificial desde este punto de vista, dado que, como bien dices, hay tantísima información, tantísimas ramas que nosotros de manera consciente también tenemos que saber qué es lo mejor que podemos aprovechar y cómo lo podemos hacer efectivo para nuestra mejora a nivel profesional. Entonces, pues lo que te comento, me disculpo ante todas las personas que han escrito mucho en el chat, os agradezco mucho todas las preguntas, es imposible contestarlas todas. Intentaremos contestarlas de nosotros a nivel interno de alguna manera. Y bueno, Martín, darte muchísimas las gracias por haber estado con nosotros aquí de nuevo, por esta conversación tan interesante. Y nada, para todas las personas que nos escuchan o que nos ven, vamos a grabarla, estamos grabando, perdón, la conexión, vamos a ponerla en redes, en nuestras páginas web, entonces pues podéis volver a visualizarla cuando queráis. Y nada, muchas gracias por trabajar la mejora de las competencias digitales de la ciudadanía, Martín. Y nada, nos vemos en la próxima conexión con personas expertas. Pues muchísimas gracias a vosotros, Gemma, por organizarlo, por acordarte de mí, invitarme, y a todos vosotros por haber participado y haber estado en esta sesión. Y bueno, pues ya sabéis dónde estoy, también me podéis encontrar en redes sociales y bueno, pues será un placer contactar con vosotros. Espero que os haya servido de provecho y hasta una próxima ocasión.